Buenos días, Ever. Ever Paguas es un referente uruguayo en políticas públicas con amplia experiencia en transformación digital y ciberseguridad. Ocupó el cargo de director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, hasta el mes de marzo de 2025, desde el que lideró iniciativas clave para el avance digital del Estado uruguayo y promovió la conciencia colectiva en materia de ciberseguridad. Durante su gestión en AGESIC, Paguas impulsó la modernización de los servicios públicos, el desarrollo de la identidad digital y la adopción de estrategias nacionales en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y datos. Asimismo, presidió el ILAC de la CEPAL hasta 2024 y representó a Uruguay como ejecutivo senior en la Digital Nations, fortaleciendo la cooperación internacional en temas digitales. Actualmente es además Distinguished Fellow del Future Government Institute. Así que por todo ello, muchísimas gracias, Heber, en acompañarnos en este SISTalk, en el que creo que vamos a tener una conversación muy interesante, porque has desarrollado una labor magnífica, ¿no?, en tu país y tienes acumulada muchísima experiencia que podemos compartir. Por favor, gracias a ustedes. En realidad es un gusto para mí estar acá, es un gusto para mí estar en Madrid y también con ustedes, y retomando un poco la charla que tuvimos en Montevideo hace quizás unos 6 meses. Sí, efectivamente, fue un placer. Tuvo la amabilidad de recibirme en una reunión cuando estabais celebrando la segunda cumbre de inteligencia artificial. Exacto. Y que la organizaba, muy buena organización, y que estabais bastante estresados en ese momento, pero sí, tuvimos un hueco ahí muy interesante. Sí, porque recuerdo que habíamos organizado, en realidad lo que tratamos de hacer fue ser bastante eficientes, entonces habíamos organizado 3 eventos en la misma semana. Sí. Incluido el evento interno nuestro, pero fue bastante demandante, pero salió muy bien, creo que muy bien. Salió muy bien. Yo creo que fue muy interesante. Yo el rato que estuve, los días que estuve, fue muy interesante, sí. Bien, vamos a hacer un repaso de tu trayectoria, porque creo que se pueden extraer conclusiones y lecciones muy buenas, ¿no? Después de 5 años como director ejecutivo en AGESIC, ¿cómo ha cambiado tu idea sobre, o ha cambiado o se ha reafirmado tu idea sobre lo que es necesario para la transformación digital y los servicios públicos digitales en general? Yo creo que no solo ha cambiado mi manera de ver las cosas, sino que ha cambiado el mundo rápidamente. Porque pasaron 2 cosas, o por lo menos 2 cosas destacadas en los pasados 5 años. La primera, obviamente, que ha sido la pandemia, que nos ha afectado a todos, ha afectado la manera en que los estados entregan servicios de transformación digital. Pasó de ser algo casi como accesorio a algo necesario, motivado por la obligación que tenían los estados de estar presentes en un momento donde la presencialidad no existía. Efectivamente. Y por otro lado, sobre fines de 2022, una empresa por todos conocidos actualmente como OpenAI sacó una solución que puso en el debate público nuevas herramientas de transformación digital, nuevas herramientas tecnológicas, pero desde el punto de vista del sector público, que transforman digitalmente y que obligan, no diré a usar, pero sí a pensar cómo los estados o los gobiernos de los distintos niveles empiezan a dar el debate de usabilidad, de derechos, de protección de datos, etc. Entonces yo creo que esos 2 mojones han hecho que no solo mi visión, sino la visión en general de la comunidad internacional haya cambiado y esté cambiando en pos de ver cómo se adapta tan rápido a cambios en los que nosotros no estamos tan acostumbrados, porque el sector público es bastante más lento para reaccionar. Y bueno, de hecho estamos presenciando debates constantes sobre cómo podemos adaptarnos rápidamente a esta transformación digital que crece y avanza a una velocidad muy rápida. Sí, nosotros en ESIS decimos que es la sociedad la que evoluciona y eso te obliga a replantearte cómo quieres seguirla, cómo necesitas seguirla, ¿no? Bueno, exacto. Yo creo que hay algo que es clave, por lo menos para aquellas personas que están en el sector público. No se trata de transformación digital por sí misma. Es decir, es importante estudiar y estar atentos a qué cosa necesita la ciudadanía o qué cosa necesita la sociedad. Intentar obligar a transformar digitalmente no nos lleva a un buen camino. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, medir la usabilidad, medir el engagement de las personas con la transformación digital es fundamental para las cosas que luego nosotros, desde el sector público, vamos a ir entregando. Cierto.
Bueno, y así, grosso modo, ¿cuáles son los principales logros que crees que has alcanzado tú en AGESIC? A ver, hablar de mí es bastante complejo. En realidad, la pregunta te la tendría que hacer yo a vos. No, 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 tú has sido el alma y el cerebro. No, yo creo, a ver, se ha madurado positivamente. Nuestro país ha mejorado mucho en los indicadores internacionales. De hecho, ocupa el mejor lugar histórico, según gobierno electrónico medido por UNDESA. Estamos en el lugar 25 en el mundo, logramos esa posición. Mejoramos también en los indicadores de ITU de ciberseguridad. Establecimos las 4 primeras estrategias, primeras no, perdón. Hay 2 primeras estrategias nacionales que son las de datos y la de ciberseguridad. Y luego renovamos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la de Ciudadanía Digital. Creo que como en una evolución de maduración interna de la agencia, pero también una evolución de maduración interna del país, porque a diferencia de lo que venía ocurriendo, lo que hicimos fue crear algo de nivel nacional y no solo pensado desde una agencia para la agencia. Eso fue un cambio fundamental. Y creo que la madurez interna del Uruguay ha permitido que el ecosistema todo haya crecido suficientemente como para estar en este momento liderando en Latinoamérica y dentro de los mejores del mundo en ese tema. Enhorabuena, ha sido Gracias. un salto. Y concretamente sobre temas de seguridad, alguna vez has mencionado la necesidad de generar una conciencia colectiva, ¿no? ESIS es una fundación que se dedica a divulgar la cultura de la seguridad en general, ¿no? Consideramos que la seguridad es integral y que hoy en día no tiene mucho sentido distinguir entre ciberseguridad y seguridad. Entendemos que la seguridad se debe producir en un contexto de seguridad digital, pero me interesa mucho ese concepto de conciencia colectiva. Bueno, pasan 2 cosas. La primera, que vos lo sabés mejor que yo, pero la ciberseguridad como tal sigue siendo un concepto difícil de bajar a tierra. Sigue siendo algo que quizás entre tú y yo lo podemos conversar tranquilamente, pero cuando vamos al debate público suena extraño. Suena como Esotérico, de ¿no? ciencia ficción. Sí. Y lo segundo, relacionado con esto, es que todavía no tenemos, la sociedad no tiene en general, lo digo por Uruguay, pero se puede verificar en muchas otras sociedades, una autoconciencia de qué implica la seguridad de la información y la ciberseguridad en los medios digitales. En el caso de la seguridad tradicional, todos sabemos que en nuestras casas ponemos alarma, ponemos rejas, tenemos... Es tangible. Es muy tangible las cosas que hacemos para protegernos, para proactivamente proteger nuestra seguridad y la de nuestra familia. Sin embargo, a la hora de estar o de ir a los mundos digitales, no lo hacemos. Entonces, cuando me refiero a conciencia de ciberseguridad, me refiero a eso. Mirá, te pongo un ejemplo que es de la semana pasada. Con mi venida a Madrid estaba trabajando mucho con el correo electrónico y básicamente con correos en inglés. Y en el medio se me coló un correo de una señora que me ofreció una oportunidad laboral. Y una señora que se presentaba con un cargo. Entonces me pareció extraño, pero fui a googlear y la señora existe. Y después encontré que la señora efectivamente tiene el cargo que dice ese correo. Y después encontré que la empresa también existe. Entonces dije, momento, ahí algo está mal. Seguí buscando y encontré que ese tipo de phishing ya había ocurrido por 2017, si no me equivoco. Caramba, qué olfato. A ver, quizás son defectos de la experiencia, pero es difícil. Es difícil de darse cuenta, sobre todo para personas que no están constantemente trabajando en estos temas. Yo lo repito a veces, que el mejor antivirus somos nosotros, pero para ser nosotros tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener la información necesaria para no caer en las cosas más básicas. Sí, y el sentido crítico, ¿no? Exacto, y no estamos hablando de un ciberataque dirigido a un país entero, no, estamos hablando de el día a día, sí. Un phishing tan simple como ese. Sí, yo siempre digo que es un negocio long tail, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, no soy tan relevante como para que me ataquen, pero en realidad es que están atacando a tanto número de personas que con que caiga un porcentaje bajísimo ya es un negocio en sí mismo. Exactamente, es el 1% de la población mundial, es un disparate. Exactamente. Y el 1% se puede acceder relativamente fácil.
efectivamente. Bueno, vayamos ahora a la parte regulatoria, ¿no? Uruguay es reconocido por su madurez, ¿no?, en sistemas digitales, pero sobre esos sistemas, ¿qué elementos consideras fundamentales en un marco regulatorio efectivo para fomentar la seguridad digital? Yo creo, lo primero es que los países como los nuestros, tanto España como Uruguay, que nacen del derecho continental europeo, Correcto. necesitan normativa habilitante para luego desplegar soluciones digitales. Y lo mismo ocurre en materia de seguridad de la información. De vuelta, no son temas fáciles de regular, sobre todo internamente. Y de hecho, yo creo que desde que yo estudié en el liceo hasta hoy, la cosa ha cambiado. Supongo que a ti te pasa lo mismo. Nosotros cuando nos criamos en nuestra educación inicial, el concepto era que la ley aplica... Dentro del territorio, ¿no? Exacto, o sea, cosa que Hay sigue unas siendo fronteras, correcto. sí, hay unas fronteras, pero en digital eso no En existe. digital no existe más. Entonces yo creo que las tendencias van hacia el soft law, van hacia los estándares internacionales y van hacia de vuelta la estandarización internacional, pero la normativa interna de cada país debe acompañar esa estandarización internacional, debe hacer suya la regulación. No es la primera vez que pasa, con lo cual digamos, no me pone nervioso. A principios durante el siglo XX los países fueron avanzando, por ejemplo, en tratados de extradición, que permitía Cierto. perseguir delincuentes fuera del Un territorio efecto nacional. extraterritorial. Y hoy en donde se está avanzando en materia de ciberseguridad es en convenios de intercambio de qué, principalmente de información. Sí, efectivamente. Otra vía es, digamos, orientar la regulación, y es el ejemplo del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales va en ese sentido, que es no solamente aplica a las empresas establecidas dentro del territorio, que es lo que hemos heredado, esa tradición, sino que aplica a cualquier empresa que preste servicios en ese territorio. Que esta diferenciación es vital. Sí. Y en Europa yo creo que se está avanzando por esa línea. En Europa se ha No es fácil, avanzado, sí, pero es algo bastante complejo. sí. Sobre todo, desde mi punto de vista, por los recursos asignados a aquellos organismos que tienen el contralor a su cargo. Es decir, desde el punto de vista legislativo está bien. Ahora, en caso de Europa quizás es una entidad supranacional bastante grande. Sí, pero... En el caso de Latinoamérica, los países por sí mismos, te pongo el ejemplo de Uruguay, nosotros tenemos la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que tiene competencias para actuar cuando las personas consideran que sus datos han sido vulnerados. Ahora, ¿cómo hace para ser coercitiva contra empresas que ni siquiera tienen representación en el país? O que son grandísimas multinacionales globales. Pero más allá del tamaño, yo creo que... No te puedes ni dirigir a ellos, ¿no? Y hay muchas que quieren cumplir, que intentan cumplir, que tienen grandes oficinas de compliance, pero eso no quiere decir que la parte coercitiva desde los estados sea tan efectiva. Exacto, efectivo. Porque muchas veces se está pensado en, bueno, yo hago la denuncia, tú haces el trámite administrativo, vas, le mandás la carta a la empresa, pero ¿cómo se la mando si ni siquiera está en mi territorio? Ni sé dónde dirigirme, claro. Sin perjuicio, por eso, hablo de la parte administrativa pura, sin perjuicio de que la empresa quiera cumplir la parte formal. Porque una cosa es que yo levante el teléfono y hable con el directivo tal o cual, y otra es que formalmente el país pueda accionar internacionalmente. Sí, te entiendo. Este es un tema de mucha actualidad en España ahora, porque precisamente se está transponiendo la forma de hacer efectiva la Digital Services Act de Europea, claro. y estamos en el punto en el que tú has mencionado exactamente. O sea, el gobierno ya ha designado que será la CNMC, el organismo, y ahora ¿cómo? Ahora cómo seguimos, ¿no? ¿Qué recursos se le dan, efectivamente? Y es algo compartido por varios países, no es solo, yo creo que la Unión Europea tiene como decía recién, tiene una supranacionalidad de una cantidad de países que hace que primero que tenga financiación, segundo que tenga, digamos, llegada a la comunidad internacional. Ahora, cuando la discusión es país a país, la cosa se torna un poco más difícil. Muy difícil, en el ámbito digital sobre todo. Y mencionabas antes convenios y persecución de delito, ¿no? En la fase de persecución de delito. Uruguay aprobó el año pasado una norma sobre ciberdelitos. Coméntanos sobre, me interesa conocer. Es la primera norma que hay en nuestro país de ciberdelitos, tipifica varios, suplantación de identidad, grooming, acoso telemático, daño de sistemas informáticos.
Es una ley que es la primera, como te decía, y que de hecho, por lo menos ahora, se puede empezar a contar los ciberdelitos. Hasta hace poco, por ejemplo, algún periodista nos preguntaba, o me preguntaba directamente, ¿cuántos ciberdelitos hay en Uruguay? Y a veces yo decía, no, no lo sé. Es difícil. Entonces, claro, pero a veces sucedía que decía, pero ¿cómo que no se sabe? Lo que pasa es que no había delito. O sea, no estaba contabilizado como Claro. delito. Y el delito ahora lo empieza a contabilizar nuestro Ministerio del Interior, que ahí las agencias de gobierno electrónico nada tienen que ver porque no persiguen ciberdelincuentes. Con lo cual, la buena noticia es que Uruguay tiene ahora una ley que tipifica los delitos, y la segunda es que es parte de uno de los requisitos que se necesitan para ingresar al convenio de Budapest. Eso es. Y de acuerdo a lo que conversábamos en la pregunta o las preguntas anteriores, la colaboración y la coordinación internacional en materia de persecución de ciberdelitos es fundamental. Entonces, ¿por qué? Por aquello de los tratados de extradición. En este caso, estar adherido al convenio, tener una ley específica permite insertarse mejor en la coordinación y la cooperación internacional para intentar perseguir a los ciberdelincuentes. Que es vital en el mundo digital porque, como comentábamos antes, las fronteras físicas no significan nada, ¿no? En ese ámbito. Bien, tú tienes experiencia en proyectos de cooperación triangular, en concreto entre Uruguay, República Dominicana y España, ¿no? En este ámbito de la ciberseguridad, ¿cómo crees que podría aportar España? ¿Qué crees que podría aportar España? Hay algo que a mí me gusta mucho de España, que es el INCIBE. De hecho, yo lo tenía planificado para intentar hacerlo en Uruguay. ¿Por qué? Y es algo bastante sencillo, aunque ustedes lo tienen muy incorporado. En Uruguay todavía no tenemos, y te diría que en Latinoamérica, bueno, no sé, no voy a hablar porque no sé específicamente en todos los países, pero falta un organismo que le dé respuestas a las personas cuando tienen un problema de seguridad que no llegue a ser un delito. Perdí la clave o perdí mi WhatsApp por un phishing absurdo. Exacto. ¿Qué hago? Porque llamo a la policía y la policía... Es irrelevante, sí. Claro. O sea, tiene una lista así de cosas para hacer antes de ocuparse por el WhatsApp tuyo. Llamo a la agencia de gobierno electrónico y te pueden decir, mirá, tenés que llamar a soporte de la empresa. Pero uno, o sea, o las personas que más o menos están vinculadas al tema quizás sabe cómo reaccionar, los pasos que tiene que hacer, por qué demora, etcétera, etcétera. Las personas no. Y en mi país, por lo menos, todavía no hay una institución pública que al menos ayude a dar los pasos a seguir. Entonces yo creo que el INCIBE es una iniciativa que a mí me gusta mucho y que creo que podría ser desplegada en otros territorios. Me parece una solución bastante buena para la ciudadanía en general. Ciudadanía, al menos en el caso del INCIBE, también para las pymes. Cuando digo pymes, digo micropymes, ¿no? Sí, en claro. España el tejido empresarial está formado más del 90% por empresas que tienen menos de 9 empleados. Esas son empresas que obviamente no tienen un CISO, su conciencia de ciberseguridad puede ser relativamente baja. Entonces, efectivamente, es un órgano de apoyo y de difusión de conocimientos que efectivamente no tienen por qué ser muy elaborados técnicamente. Probablemente los expertos no se dedican a eso, pero alguien debe apoyar. Exactamente, ¿no? porque además cuando hablamos, por ejemplo, de GDPR o de leyes de protección de datos, los sujetos obligados son casi todos. Ahora, es técnicamente imposible que el señor que tiene un kiosco acá cruzando la calle pueda ser tan consciente como Iberia. Exactamente, y también es técnicamente imposible que la agencia de control vaya kiosco por kiosco a ver qué hace usted con la base de datos de las personas que compran el periódico todos los lunes. Efectivamente, sí. Entonces creo que generar determinados instrumentos que permitan la relación ciudadano-estado de una manera más amigable y sencilla, clara, sin ir al compliance que por supuesto Iberia tiene que hacer. Por supuesto, sí. Sí, pero efectivamente es un apoyo previo y proactivo. Como exactamente. Yo creo que a mí INCIBE me gusta mucho, me gustaba la institucionalidad que tiene y el ida y vuelta que tiene. Y creo que se puede avanzar en ese sentido, tanto en Latinoamérica como en otros países. Qué interesante, sí. Y al contrario, ¿qué puede aportar América Latina en general
a lo que estamos avanzando nosotros en ciberseguridad, en conciencia. Yo creo que hay algunos países de América Latina que tienen visiones nacionales. Yo creo que, por ejemplo, el NIS-2 tiene una visión nacional. No estoy seguro internamente si sí existen algunas estrategias de 100% nacionales, sobre todo por cómo, por ejemplo, España está distribuido políticamente. Sí, administrativamente. Administrativamente, sí, políticamente no me refiero Sí, a no a los los partidos partidos. políticos, Sí, sino... exacto. Sí. Creo que algunos países de Latinoamérica tienen buenas miradas internacionales. Creo que además hay una oportunidad de colaboración más general entre Unión Europea y Latinoamérica y Caribe, sobre todo en el debate que tiene que ver con inteligencia artificial y posible regulación de inteligencia artificial. Unión Europea con el AI Act tomó la iniciativa, Latinoamérica está mirando a ver qué hace. Unión Europea siempre es por excelencia el órgano regulador, al menos en Occidente, pero en este caso yo creo que necesita socios. Sin duda. Ha avanzado con la Alianza Unión Europea, Latinoamérica y Caribe. Sin embargo, creo que le puede aportar un bloque un poco más grande, más allá de ciberseguridad en general, en transformación digital, porque estamos en una situación bastante parecida. ¿En qué sentido? Pretendemos o intentamos dar ciertas garantías a nuestros ciudadanos sobre infraestructuras o bases de datos que no están en nuestro territorio, en ambos casos. Y quizás es la primera vez que ocurre algo tan parecido, porque hasta el GDPR o el C108 más era más sencillo ponerse a regular para gobiernos. Ahora, regular para empresas es un poco más complejo. Y te diría más, en un momento geopolítico en el que parece que los dos bloques, bueno, pues no generan una situación de estabilidad, ¿no? Los poderes emergentes, vamos a dejarlo absoluto. ahí. En ese caso, quizá también sea aún más interesante que surjan iniciativas más poderosas entre Unión Europea y América Latina. Compartimos derechos, compartimos una forma de entender la provisión de servicios públicos, los derechos de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que filosóficamente tenemos un origen muy común. Y nuestra base legal es la misma, del derecho francés, del derecho civil francés a la fecha es básicamente la misma, es bastante distinta a la anglosajona. Eso es. Y a la china. Sí, por supuesto, que de hecho la conocemos mucho menos. Efectivamente. Incluso. Pero porque además hay algo que nos perdemos en la discusión pública sobre la inteligencia artificial y los debates regulatorios, que es que no se trata solamente de software, se trata de infraestructura, se trata de Big Data. Y ahí, Unión Europea y Latinoamérica y Caribe, te diría que no tienen mucha infraestructura, ni propia, Big Data, claro, obviamente me van a decir, sí, hay iniciativas, sí, estamos empezando, por supuesto. Te estoy diciendo grosso modo. Sí. En los primeros puestos no estamos. No, seguro que no. Ninguno de los dos. Efectivamente. Obviamente que Unión Europea tiene mucho más presupuesto que nosotros. Sí, pero eso no quiere decir que el crecimiento del desarrollo tecnológico no pasó por nuestros territorios. Desde Turing para acá, nosotros la miramos pasar. La miramos pasar. Entonces ahí creo que en esa falta es donde empieza o puede haber entendimientos de colaboración para intentar hacer lo que siempre hicimos, que fue proteger a los nuestros, con este condimento que es complejo. El otro día, perdón que me interrumpo a mí mismo, estuve ayudando dando unas charlas en Montevideo, y la complejidad de regular empresas que no están en nuestros territorios hacen que la cosa se haga difícil y lenta. El desarrollo de esta tecnología, como estábamos hablando, tiene 70 años, 70, 80 años, con 2 inviernos en el medio, pero no importa, pero fue creciendo. ¿Y quién hasta 2022 ponía en debate público la necesidad de regulación de algo que los que estamos acá pacíficamente usamos hace 20 años? Y me acuerdo que una persona que estaba ahí me decía, ¿y por qué no se regula más rápido si hoy las herramientas están? Y porque no pasa por ahí. Si fuera tan fácil como pedirle a algún asistente de IA o de IA generativa que dame la regulación y ya está, el problema viene después. ¿Cómo lo hacemos cumplir? ¿Cómo lo hacemos coercitivo? ¿Cómo hacemos que
tecnología no se enlentezca. ¿Cómo hacemos para no perder talento en nuestros países y se vayan a los que sí les permiten desarrollar tecnología? ¿Cómo hacemos para que la gente siga utilizando lo que usa pacíficamente sin tener problemas? Porque cuando hablamos de IA, como te decía, hablamos de infraestructura, hablamos de datos y también hablamos de cosas que la gente, volviendo a los ejemplos de ciberseguridad, nadie es consciente de que todo el tiempo estamos utilizando motores de inteligencia artificial constantemente desde hace 15 años. Totalmente. Quien no haya utilizado Google Maps, que levante la mano. Waze, o quien haya pagado una tarjeta de crédito o con el teléfono, un postnet. Y no pasaba nada, pero efectivamente hay que ser consciente Entonces, de que bueno, regulemos y qué pasa con el postnet. Porque es inteligencia artificial. No solo la inteligencia artificial son los... El ChatGPT. Claro, exactamente. Sí, sí. Y además otra dificultad es que una vez que eres consciente de que es muy difícil implementar de manera efectiva, ¿no? Como dices tú, hacer coercitiva la ley, o sea, hacerla cumplir, puede llegar un momento en el que te tengas que replantear, bueno, si no puedo hacerla cumplir para infraestructuras o para empresas que no están en mi territorio, ¿es justo, es equilibrado que se lo haga cumplir en las que sí están en mi territorio? Porque está generando una discriminación también y una pérdida de competitividad precisamente para las empresas que estén más cerca, que son las que más cumplen, porque son las más cercanas, ¿no? Entonces, efectivamente, no es fácil la regulación. Exactamente, porque además, que como Estado, supongamos, ¿qué nos interesa también? Que nuestras empresas mejoren, que crezcan, que exporten. Efectivamente. Entonces, ¿cómo pueden competir si nosotros le imponemos restricciones que los otros no tienen? Efectivamente. Es injusto. ¿Cómo podemos competir desde el punto de vista no solo tecnológico, sino de recursos humanos? Sí, ¿Cómo hacemos para no perder talento y que se vayan al malo que lo está utilizando sin cortapisas, ¿no? Claro, efectivamente. No es fácil el mundo de la regulación, pero sí somos muy próximos. Al menos tenemos unos valores y unos orígenes muy próximos. Hablemos un poco de identidad digital, que me interesa, como sabes, me interesa muchísimo. GESIC ha desarrollado un sistema de identidad digital con distintos niveles de seguridad. ¿Cómo conseguís equilibrar la seguridad con la usabilidad, ¿no? O la facilidad de uso por la ciudadanía? Es que difícil. Mirá, en Uruguay, por ejemplo, desde el punto de vista estricto, casi el 100% de los uruguayos tienen identidad digital. Muy similar al nuestro, además al español. Sí. Físicamente físicamente es igual y de hecho utilizamos los mismos estándares el EIDAS, que es el de Unión Europea. Pero eso no hace que la usabilidad sea ni cerca del 100%. Podemos volver al inicio de la entrevista, pero por motivos de conocimiento, de ciudadanía digital y de servicios que se entregan. Porque, como hablábamos, nosotros podemos dar los mejores servicios. Ahora, si yo prefiero ir a la oficina, eso no lo vas a poder, no lo vas a poder cambiar. Entonces, estamos hablando actualmente sobre servicios multicanal, que incluyen todos, pero sí que termina en un backend que es digital y quizás automatizando procesos, etc. Ahora, combinar la seguridad con usabilidad no es nada sencillo. Porque cuanto más seguridad le ponemos, quizás se haga más difícil la usabilidad de la solución. ¿Y qué queremos las personas? Que no sea difícil de utilizar. Entonces, a nosotros nos ha complicado la seguridad el enrolamiento. O sea, el enrolamiento ha sido más lento de lo esperado por la seguridad que tienen los niveles 3 de autenticación. Y creo que es un desafío que tenemos todos para ver cómo hacemos. Hay algunos ejemplos positivos, pero sociedades diferentes. Tenemos Estonia, tenemos Dinamarca. Estonia, casi el 99% de los servicios digitales. Y creo que lo que está colaborando con una mejor usabilidad, pero segura, son las iniciativas de infraestructura pública digital, lo que antes era gobierno como plataforma. Porque hay casos exitosos como Pix en Brasil, por ejemplo, o como el sistema indio de pagos P2P, porque incorporan
identificación con biometría con sistemas de pagos. Entonces, al tener el sistema de pagos adentro, ayuda al enrolamiento de las personas porque eso Eso sí facilita. facilita mucho. Exactamente, pero atención, quizás países como España, como Uruguay, o los que son más alfabetizados, es más difícil llegar a ese enrolamiento. No hay un incentivo tan claro para los Exactamente. Yo recuerdo el crecimiento del sistema de identificación biométrica de India fue exponencial y fue brutal. Ellos sumaron millones de personas muy rápidamente, pero porque era una necesidad que deberían cumplir. En España o en Uruguay, ¿qué puedo hacer para cumplir una necesidad que quizá la persona no la tiene? Claro. Creo que los sistemas estos de infraestructura pública digital van a colaborar, o sea, los servicios hiperconectados en una solución sola van a colaborar a que el enrolamiento sea, a que escale y a que escale de una manera segura. Habría una forma, pensé hace muchos años, lo que pasa es que no hay incentivo por parte de la administración, ¿no? Si en España al menos el sistema tributario dice que las tasas tienen que responder al coste de los servicios públicos. Si es cierto lo que venimos diciendo desde hace muchos años, que el coste de los servicios públicos digitales es muy inferior al coste de los servicios públicos tradicionales, físicos, sobre todo en ciertos procesos, lo lógico sería que las tasas por la vía digital fuesen menores. Eso sería un incentivo clarísimo. Sí, lo que podría hacerse, ahora que estoy pensando contigo en voz alta, es medir el costo, medir el ahorro. Si pudiéramos medir el ahorro, sería mucho más fácil de explicar a Hacienda por qué los que piden cosas digitales las piden. La discusión, esta es igual en todos los países, o sea, cuando uno va a pedir presupuesto al Ministerio de Hacienda, de Finanzas o de Economía, obviamente el Ministerio tiene una lista enorme de cosas a cumplir. Es comprensible. Y viene uno a decir, no, yo quiero la solución digital, y dice, ¿de qué me habla este señor? Y que sale carísima. Entonces, yo creo que sería interesantísimo poder medir cuál es el ahorro a corto, mediano y largo plazo para ayudar a las administraciones públicas a tomar la decisión de ir por el camino digital y de intentar enrolar para ir por el camino digital. Fíjate. Pero de vuelta, que no quiere decir que no sea, siga teniendo que haber servicios o sistemas multicanales e incluso presenciales. Absolutamente, porque si no dejas fuera una parte de la población que además son los más vulnerables. Exactamente. En España, en España tenemos una tasa altísima de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas online. Esto empezó, bueno, primero porque la agencia tributaria hizo desde los años 80 probablemente una inversión enorme en sistemas, quiero decir que eso es inevitable, no hay que quitarle protagonismo, pero todos nos dimos cuenta que cuando la declaración te salía a devolver, porque nos retienen mensualmente y con lo cual puede ocurrir que cuando presentes la declaración no tengas que abonar, sino que te tengan que devolver, a los que la presentaban online se lo devolvían antes. Solamente eso funcionó como un incentivo a presentarlo digitalmente. Y eso está muy bien. En Uruguay también la Dirección General Impositiva es de las mejores oficinas en transformación digital. Pero claro, tanto en Uruguay como en España tienen retorno. Absolutamente. Porque recaudan impuestos. Es más difícil con aquellas oficinas que no, es verdad, que no tienen más difícil convencer a Hacienda. Sí, pero está muy bien, está muy bien. Sí. Es más, la Dirección General Impositiva de Uruguay ha sido la que más ha colaborado en el enrolamiento de identidad digital para servicios del Estado, básicamente por la declaración de impuestos. Claro, y porque tiene una permeabilidad, ¿no? Por lo menos en España, la agencia tributaria tiene físicamente oficinas en muchos sitios donde se puede hacer ese enrolamiento de manera segura, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todas las dificultades, tenemos que seguir trabajando en esa vía de la identidad digital, porque yo creo que es fundamental para la transformación digital. No sé lo que piensas tú, el papel de la identidad digital segura. Yo creo que también, yo creo que es fundamental para muchas cosas. Primero, para entregar los servicios que los estados dan. Segundo, para la seguridad de las personas. Y tercero, porque el Estado tiene cometidos básicos y hoy tiene las herramientas de transformación digital para entregarlos. Porque son los mismos, no es que estén cambiando, es que son los cometidos básicos y la tecnología lo que viene a hacer es acercar las partes. Y la tecnología democratiza. A la tecnología le da lo mismo si vivís en Madrid o en un pueblo de Galicia o en una isla
en Canarias. Canarias, exactamente, le da igual. Entonces, creo que hace bien y hace bien a la identidad digital, le hace bien a los servicios y le hace bien a la calidad y a la excelencia de los servicios. Sin duda. Seguiremos trabajando en identidad digital. Y en temas de ciberseguridad en España, en Europa, o sea, en la Unión Europea y en España en particular, estamos en pleno proceso de transposición de la NIS2, que es una directiva cuyo objetivo era elevar el nivel de la ciberseguridad fundamentalmente en las empresas, ¿no? ¿Cómo crees tú cuál es la varita mágica no sé si conoces, estás familiarizado con la NIS2 Sí. y si consideras que es la vía adecuada o no? Yo creo que sí, o sea, no voy a hablar de los pormenores porque no me corresponde, pero en Uruguay hicimos algo parecido en la última ley de rendición de cuentas, no tan extenso, pero sí incluimos, tanto en la estrategia nacional como en el marco de ciberseguridad de las empresas privadas de determinado porte, que terminó en un decreto que se reglamentó en febrero de este año. ¿Por qué? Quizás no todas las empresas, pero sí aquellas que tengan determinado impacto en la población. Es decir, si vuelvo al kiosco que vende el periódico aquí enfrente, quizás lo hackean y bueno, el impacto no es tan grande. Ahora, por ejemplo, un banco que afecta a determinada cantidad de población, es de interés, desde mi punto de vista, de los estados y de los gobiernos saber qué pasa. Sí, la seguridad nacional cada vez está más compuesta de servicios prestados por empresas privadas, ¿no? Exacto, y sobre todo cuando afectan a ciudadanos. Porque, y a muchos. Exactamente, entonces nosotros lo que hicimos fue un decreto reglamentario que establece un parteaguas entre determinadas personas para arriba deben informar al gobierno que fueron, pongamos, hackeados o lo que fuera, y para abajo no, porque tampoco... generar alarma, ¿no? Exactamente, pero me parece que como parte de la comunidad en donde vivimos y como parte de la afectación que puede tener en los ciudadanos, vuelvo a un ejemplo sencillo, pero un hackeo a una entidad financiera grande o una entidad aeronáutica grande, al menos es interesante para los gobiernos y los estados conocer qué pasa. ¿No? Y establecer obligaciones para que esas empresas tengan un mínimo nivel de ciberseguridad, sí. ¿No? Porque afectan a la... Bueno, en Estados Unidos, Colonial Pipeline, por ejemplo, es una empresa privada, tuvo un ciberataque por la vía de la cadena de suministro, que es otro de los aspectos que también se presta atención en la NIS2, y obligó a establecer el estado de alarma en algunos estados de Estados Unidos. O sea, quiere decir que tiene un impacto en la vida y en la seguridad nacional evidente, ¿no? Pero además yo te digo, en 2024 Uruguay tuvo 14.264 incidentes de seguridad. Es parcialmente real, porque esos incidentes son los que Uruguay midió en la administración pública en aquellos lugares donde tiene sonda. Ahora, las personas afectadas fueron muchos más, por distintas vías. Por la vía de los servicios públicos, pero por la vía de los servicios privados. También. Y en realidad a los estados o los gobiernos les interesa cuidar a las personas en general. Absolutamente. Y eso nos obliga a pensar en esquemas de colaboración público-privada, porque, sí, claro, como comentábamos, esos servicios esenciales, ¿no? En palabras, en la nomenclatura de la NIS2 se habla de servicios esenciales importantes desde ese punto de vista, están en manos privadas, normalmente son gestionados muchas veces son gestionados por empresas privadas, mencionaba bancos, transportes, energía. Podemos pensar en montones de servicios que son vitales para mantener el estatus, ¿no? la vida social a la que estamos acostumbrados y que, sin embargo, necesitamos, ¿no? esas vías de colaboración público-privada. No sé qué experiencia o qué opinión tienes sobre esas vías de colaboración público-privada. Yo creo que tienen que ser parte de la solución, tienen que ser parte de la discusión y tienen que ser parte incluso de estrategias. La colaboración público-privada en algunos casos está como mal vista, pero en realidad creo que potencia las dos partes. No solo por el intercambio de información y de conocimiento, sino por el eventual desarrollo de soluciones que le pueden hacer bien a ambas partes. Nosotros hicimos varios ejercicios de colaboración público-privada. Bueno, el primero y más grande fue el del manejo de la pandemia. En Uruguay fue un caso de éxito. De hecho, Uruguay fue, creo que el país número 12, según algunos informes, en mejor gestión de pandemia en el mundo.
y en parte siguió la colaboración público-privada y público-privada científica. Y ese ejemplo lo tomamos para luego generar las 4 estrategias que te comenté hace un rato, donde participó la academia, la sociedad civil, el sector privado, el sector público, y pudimos llegar a conclusiones entre todos, que sin la colaboración y el aporte de esos sectores, obviamente que no lo hubiéramos podido hacer. Nosotros tenemos una visión sesgada, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista que sea mala, pero tenemos una visión sesgada. Bueno, y una expertise en una parte, ¿no? Exactamente, y hay cosas que nos las perdemos o que no las vemos. Entonces me parece que la colaboración público-privada es fundamental, sobre todo en este tipo de tecnología. En este tipo de tecnología, no, en general, de lo ¿no? que va pasando. Sí, de esta transformación al Es final, que de hecho yo estoy convencido de que la regulación, o al menos lo que va a venir desde el punto de vista de estándares en IA, necesariamente es con la industria privada. Totalmente. Nosotros desde el sector público estábamos acostumbrados a regular sin importar qué. Bueno, Entonces, con un conocimiento un poco omnisciente, ¿no? De yo sé cómo funciona la otra parte, ¿no? y yo hoy te voy a regular esto. Eso es. Y hoy el vaso de agua, Y ahora ya no hay tanta certeza, ¿no? no. Porque además, una cosa es el conocimiento de la situación actual, que efectivamente yo también comparto contigo que el Estado no lo sabe todo, la autoridad no lo sabe todo, pero es que encima tenemos la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar esto, y lo tenemos en todos lados, tanto en lo público como en lo privado. O sea, nadie tiene el conocimiento sobre el futuro, ¿no? Exactamente. Y además venimos de unas épocas donde regulábamos por iniciativa propia Unilateralmente, ¿no? y ta. Sí. Pero regulábamos sector público, básicamente. Porque nosotros dijimos, bueno, el derecho, el principio, perdón, de libertad, que es que los privados hacen todo aquello que no esté prohibido, frente al nuestro, que solo hacemos aquello que está permitido. Entonces al privado le decíamos, bueno, mira, estas son las reglas, después movete tranquilamente. Y el privado se movió, pero se movió Sí. durante 80 años. Y creció, y se expandió. Y ahora nosotros a veces pretendemos decir, bueno, no, ahora te voy a regular. Un poco tarde. Bueno, entonces, justamente, creo que actualmente la vía regulatoria, va a tener que ser con el privado, y muchas veces con el privado que ni siquiera está acá. Cierto. Hay que sentarlo en la mesa a discutir. Cierto, hay que escucharlo como sea, ¿no? Y esa colaboración también es necesaria entre distintos países. Sí, claro. ¿Cómo ves tú el futuro? Si tuvieses que pedir 3 deseos para la colaboración internacional en este contexto tan incierto, ¿no? 3 deseos. Bueno, no sé si 3 deseos, pero... La lista más larga. Sí, son más de 3. Me parece que cada vez más el intercambio colaborativo y coordinativo entre los países es fundamental por todo esto que venimos hablando. Esto de que la tecnología es transnacional e internacional, y sobre todo con el desafío que proviene solo de 2 bloques, hace que debamos conversar mucho y más para ponernos de acuerdo. Porque además se da que si yo regulo A y vos regulas B, y acá tengo a la empresa que nos da servicios a los ciudadanos de A y de B, y no estoy diciendo con la cabeza de la empresa, pero es un problema complejo para estos países. Sí, para hacerla efectiva. Más allá de la complejidad que le agregamos a la empresa. Porque nosotros, por ejemplo, creo que España también, y el NIS 2, nosotros también lo hicimos. Cada vez ponemos más, ahora el software tiene que ser seguro por diseño. Entonces, sí. La empresa dice, bueno, pero todos los años me haces cambiar. Pero esto es más grande que eso. Sí. Es más complejo que eso. Entonces, si todos los países de Occidente regulan distinto, estamos haciendo más difícil. Lo estamos haciendo muy difícil. Y además, ¿a quién ponemos de rehén? Al usuario. Porque antiguamente, hasta hace 20 o 30 años, nosotros regulábamos de vuelta desde cierto pedestal, pero nos autorregulábamos al sector público. Por supuesto que al sector privado también, pero... Sí, pero el foco... Sí. El foco estaba desde ese lado. Entonces, ¿a quién ponemos? Porque además, perdón, cuando regulábamos al sector público, supongamos con o contra, voy a poner un ejemplo, las cláusulas leoninas o abusivas, ¿a quién estábamos cuidando? Al ciudadano. Y en este caso también queremos cuidar al ciudadano, pero el ciudadano no sé si quiere ser cuidado. Sí.
Es otra buena pregunta. Claro, porque en aquellos casos sí, era obvio. Bueno, si la empresa tal te está cobrando un porcentaje Sí, espantoso, lo que fuera, el Estado decía, es no, evidente. evidente, señor. Y porque además el ciudadano se quejaba. En este caso, ¿se queja el ciudadano? ¿Quiere ser regular? ¿Quiere que le regulen No, porque las cosas? volviendo al inicio de la conversación, es que a veces ni siquiera es consciente. Claro que no. Claro que no. Efectivamente. Y esa es la segunda parte. ¿Es consciente? Esa necesidad incluso, ¿no? Difícil, todo muy difícil, pero espero que efectivamente con esa cooperación y tenemos una ventaja que se está haciendo patente, tenemos un lenguaje común. O sea que espero que la cooperación entre España al menos, y espero que la Unión Europea y Latinoamérica sea una realidad cada vez más fuerte. Muchísimas Por gracias, favor, Eber. gracias por la Muchas gracias por invitación. estar con nosotros y por tan interesante conversación. Gracias.